Bueno, para dar pie a la canción, en el interior, en la mayoría de las ciudades, hay 40 cuadras a la redonda. Dentro de esas 40 cuadras está el centro de la ciudad y los barrios. Pasando esas 40 cuadras ya están las compañías. Y antes había la diferencia entre el pueblero y el campañero. El pueblero ya tenía algunas comodidades como la luz eléctrica, el agua corriente, como decían antes. En cambio, eso pasando las 40 cuadras no tenían esas comodidades. Entonces el pueblero siempre era más chusco ahí, más alzado, ¿verdad? También siempre en el pueblo había un señor que manejaba la economía. El famoso negocio de Ramos Generales, acopio fruto del país, el que compraba todas las cosas. Y antes el trato era el señor del pueblo y el señor de la campaña. Antes las mujeres no se metían en el negocio. Ahora no, ya saben todo cuánto uno gana y más cosas, ¿verdad? Pero antes no, era trato entre señor. Y un día el señor de la campaña se enfermó y le dice a su hijo, ese que está en el arado todo el día, este tipo fortachón: hijo, arma tu carreta y te vas a ir a la ciudad. Esta es nuestra lista de provistas y te vas a ir a don fulano para traernos nuestra mercadería. Y viene el mozo de la ciudad. Coincide que el señor, el dueño del negocio, viene a Asunción. Queda la hija en la caja. Y la chica, al verla a este mozo, se enamora. Porque todos pues tenemos en nuestra mente lo que nos gusta. Nosotros los varones nos gusta obviamente mujeres de pelo enrulado, a algunos les gusta de pelo fino, a algunos les gusta alta, baja, flaquita, gordita. Cada uno tenemos en nuestra mente lo que nos gusta. Eso dijo Romerito cuando le trajo a la brasilera y me casé con mi sueño y se quedó. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y las mujeres solamente así. Yo ahora siempre me pregunto qué vio en mí mi señora. La diferencia es que yo tengo mucha plata ahí, Bueno, se enamora esta mujer, se ponen de novio y empieza la burla del papá, la mamá, los hermanos, los vecinos y los amigos de la chica. Y le dicen, ¡ay, seco campesino, puta yecae, yeutada! Es otro pico fondo, estás ahí al fondo. Tu progreso está en Asunción. Vas a volver para atrás. Y la mujer esta no quería saber nada, seguía el noviazgo. Y llega el cumpleaños del papá de la chica y la sociedad es invitado como hoy. Y se le invita al novio también. Y en esa época el campesino su orgullo era su casa y su chacra. Cheroga porá, Hacheco porá. Era su carta de presentación. Y cuando se servía el asado y había un silencio, se levanta este mozo y sale y dice: permiso suegro, permiso suegra, cuñados, vecinos y amigos, quiero hacerle una consulta a esta mujer que me tiene loco y quiero que me responda acá enfrente de la sociedad. La novia quedó muda, asombrada, porque el tipo no era de hablar mucho. Y sale este varón, le dice lo siguiente: hoy me la ceroga a mí y por abande y saite a eño minto y cobe hoy cota huillarara hoy me nenen baera a llevero boyete ayuba se tabuete dereje se señora hoy guarda ceroga a mí y ya no oye gusta y bote cuera y niruba nera arobo imba los sirios sabios clamar a gritos por tu presencia, porque si sigue tu ausencia y cató te itirupá.
Había un silencio. La novia quedó muda. Como no respondía, el amigo preocupado le dice, de J, pero en 10 de como, ay. Si me decís no, acepto mi derrota. Sé de dónde vengo. Pero si me decís sí, usted pero huere con él como musa encantadora. Cada guaje mi aurora, los gestos mi intereses. Caluro leñemonde como blanca palomita. Y esa humilde casita todo a sella bebé.